Doy gracias, hermanos, por estar nuevamente con todos ustedes. Agradezco al Señor una vez más, por supuesto. Y bueno, continuamos con la reunión de la iglesia, con los hermanos y las hermanas de nuestra amada iglesia local, que están conectados por medio de Facebook. Lógicamente, el que pueda conectarse para seguir escuchando la palabra de Dios de este día. Puedan ustedes saludar, puedan ustedes mandar mensajes y vamos a seguir un poco con el tema que venimos llevando sobre la vida espiritual y la vida natural o la vida de la carne, ¿no? Y para poder discernir. Y en la Biblia tenemos un ejemplo muy claro sobre estas dos vidas. Y está relatada estas dos vidas a través de uno de los personajes más importantes que tiene el Nuevo Testamento, que es nuestro amado apóstol Pablo. Para eso nosotros vamos a leer ahí en el capítulo, primeramente en el libro de Filipenses, en el capítulo 4, verso 1. Gloria en nombre del Señor. Y dice la palabra del Señor, dice así: de aquí en adelante, mis hermanos, regocijaos en el Señor, ¿no? Regocijaos en el Señor. Escribiros las mismas cosas para mí, en verdad no me es molesto, mas para vosotros es seguro, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Estamos mirando el capítulo 4. Así que, hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía, está firme en el Señor, amados, amados. ¿Vio? Este dice el versículo 1. Y entonces nosotros tenemos que sacar el provecho de este versículo, ¿no? Y nosotros vemos un contraste entre las ganancias en cuanto a los dones, y tenemos que ver la ganancia entre estos dos Adanes, entre la naturaleza humana y la naturaleza divina. ¿No? Nosotros ahora hemos visto al primer Adán, ¿no? Crucificado, su cuerpo, crucificado, muerto y sepultado, y ahora nosotros hemos recibido una nueva vida, ¿no? En nuestro cuerpo humano hemos recibido una vida nueva, y entonces está la carne contra el espíritu y el espíritu está contra la carne, y hay un contraste en esto, como ya hemos dicho, y tenemos que ver las ganancias que hay en el espíritu y las ganancias que hay en la carne. Ahora, nosotros siempre nos tenemos que comparar con la vieja creación. Nos comparamos para poder ver la ventaja o la ganancia que nosotros tenemos para vivir en el espíritu. Tenemos que compararnos con el primer Adán. Acá el apóstol Pablo él pone el hecho de que ahora nosotros estamos en Cristo ahora. Nosotros estamos en Cristo, en el postrer Adán. Eso es lo primario, que nosotros tenemos que creer y declarar que nosotros ahora estamos en Cristo, ¿no? Porque sabemos que nuestro viejo hombre fue crucificado, muerto y sepultado y nunca resucitado. Entonces, ahora sabemos que el Espíritu Santo a nosotros nos puede capacitar, ¿no? Para poder declarar este hecho y gozarlo. Estar en Cristo es un gozo. Estar en Cristo, la nueva creación, es un gozo maravilloso. Y eso es una de las primeras ganancias que nosotros tenemos, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué estamos gozosos? Porque estamos en Cristo. Y cuando estábamos en Adán, ¿qué estábamos? Estábamos amargados, tristes. No había gozo en nosotros. Había todo derrota, todo dificultades. Pero ahora tenemos que ver la ganancia de estar en Cristo. Y la primera ganancia es que tenemos gozo. Alabado sea el Señor. Y esto nos hace ver el apóstol Pablo a través de este libro de Filipenses. Entonces, para poder estar gozoso, nosotros dependemos del Espíritu.
Entonces, nosotros vemos ahora ahí en Ezequiel 34, si usted me quiere acompañar, Ezequiel 34 en el versículo 22, dice así, Ezequiel 34, verso 22, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán en rapiña y juzgaré entre oveja y oveja. Yo juzgaré entre oveja y oveja. Entonces, para nosotros es que ahora Dios juzga entre creyente y creyente. Él juzga quién está en el espíritu y quién está en la carne. Ese juicio lo hace Dios. Porque dice, yo juzgaré entre oveja y oveja. En la antigua versión creo que dice entre ganado y ganado. Ahora, ¿dónde está la división? ¿Dónde está la división entre oveja y oveja? La división está en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. ¿No? Ahí, ¿por qué? Porque ahí hay división entre la vieja creación y la nueva creación. Ahí hay división entre el viejo Adán y el postrer Adán. La cruz es la división, ahí termina una y empieza otra. Y entonces nosotros nos identificamos, ahí en la cruz nos podemos identificar con el viejo Adán o con el nuevo, con el postrer Adán. Esa es para nosotros la cumbre o la línea divisoria, por así decirlo, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Dividimos entre la vieja creación y la nueva creación, entre el Adán, el primer Adán y el último Adán. Lógicamente que el postrer Adán es Cristo. Y Cristo es el Espíritu vivificante, ¿no? Que mora en nosotros, en nuestro espíritu. Entonces vemos que esta cruz es la línea divisoria, la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero también la cruz es la línea divisoria de entre un creyente y otro creyente, ¿no? Es la línea divisoria entre creyente y creyente. Porque hay creyentes que se apropian de la cruz y otros que no lo hacen. Hay algunos que terminan con el primer Adán o con el cuerpo de pecado o con el hombre natural y hay algunos que terminan y otros que no terminan, que continúan. Entonces hay una división allí y Dios juzgará, dice. Dios juzgará esto. Dios juzgará entre creyentes y creyentes. Ahí en los versículos 17 de Filipenses 4, dice, porque busqué dádivas, más busco fruto que abunden de vuestra cuenta. Empero todo lo he recibido y tengo en abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor de suavidad, sacrificio aceptable, agradable a Dios. ¿Vio? Entonces, gloria al nombre del Señor. Qué maravilloso esto, que nosotros podamos entender, ¿no? Estas cosas, que podamos entender. Vamos a leer ahí nuevamente en Ezequiel 34. Vamos a ver, creo que es el versículo 17 y 18, es de Ezequiel 34 y no es de Filipenses capítulo 4. Entonces, mas vosotros, ovejas mías, así ha dicho el Señor Jehová. He aquí que yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y macho cabríos. ¿O es poco que comáis los buenos pastos, sino que holláis con vuestros pies lo que de vuestro pasto queda? Y que bebiendo las aguas sentadas halléis, además con vuestros pies las que quedan. ¿No? Entonces ahí está. Él juzga entre oveja y oveja. ¿No? Era Ezequiel capítulo 34, versículos 17 y 18. Entonces, ¿qué nos está diciendo en estos versículos? Que hay muchos que andan, ¿no? Por supuesto, que estos que andan
son creyentes, porque andan como ellos quieren. Cuando un creyente anda como quiere, es enemigo de la cruz de Cristo. Ellos son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Por qué? Porque la cruz es la línea divisoria entre un creyente y otro descreyente, entre el hombre viejo y el nuevo hombre, entre el primer Adán y el postrer Adán, entre la carne y el espíritu. Es la línea divisoria. Y hay algunos que se hacen enemigos de la cruz de Cristo, ¿no? Porque muchos rehúsan apropiarse del Calvario o de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, ¿no? Muchos no les interesa lo que Cristo hizo por ellos. Entonces continúan viviendo conforme a la carne, continúan viviendo conforme a las concupiscencias del hombre viejo, y entonces hacen nula la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Pero estos no son inconversos, estos son creyentes. Son creyentes. Por eso el apóstol Pablo dice acá en Filipenses, gloria al nombre, así, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está firme en el Señor, amados. ¿A quién está hablando? A aquellos que se han apropiado de los méritos de la cruz. Pero aquellos que realmente se hicieron uno con la cruz de nuestro Señor Jesucristo. La cruz es el impedimento, ¿no?, para todo lo que éramos en Adán. Pero es la posibilidad para todo lo que somos en Cristo. Por medio de la cruz podemos lograr todo. Podemos vivir la vida espiritual, podemos manifestar la vida de justicia, podemos manifestar las obras de justicia. Por medio de la cruz podemos vivir en una vida del reino de Dios. Por medio de la cruz podemos manifestar la vida del hombre espiritual. Por medio de la cruz podemos ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Por medio de la cruz podemos manifestarnos el amor fraternal los unos para con los otros. Por medio de la cruz perdonamos las ofensas que nos hacen o que nos hacemos los unos a los otros. Todo es por medio de la cruz, porque la cruz es la línea divisoria entre lo que nosotros éramos y lo que ahora somos. No sé si se entiende, hermano. Por eso estar firme, dice. Por eso de aquí en adelante, mis hermanos, regocijaos en el Señor, ¿no? Y estás firme, como dice. Así que, hermanos amados y deseado y gozo de corona mía, estás firmes en el Señor, amados. ¿Se da cuenta? Qué triste es ver que hay muchos hermanos que son enemigos de la cruz de Cristo. Usted mírese a usted mismo. ¿Y con quién se está identificando usted? ¿Se está identificando con el hombre nuevo, con el postrer Adán, o se está identificando con el viejo Adán, o el cuerpo de pecado, o el cuerpo de las concupiscencias? Mírese usted, examínese usted a sí mismo, como dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. ¿No? Entonces, qué triste que nosotros nos hagamos enemigos de la cruz de Cristo. Fíjese, un enemigo de la cruz de Cristo que no acepta los méritos de Cristo, que no acepta que Cristo llevó al hombre viejo, la vieja vida a la cruz y la mató, que no acepta que el cuerpo de los pecados ha sido deshecho, ha sido crucificado, muerto y sepultado, que no acepta que el pecado ha sido vencido en el cuerpo de Cristo, ¿no? Porque en vez de vivir conforme a lo que ahora es Él, que es un hombre, una nueva creación, está todavía manifestando lo que era antes. Eso es triste, ¿no? Esa persona está participando de la mesa del Señor indignamente. Está participando. Y eso es triste, hermano, triste. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿No? Dice, estad firmes en el Señor, amados. Tenemos que estar firmes en esas cosas, porque si no, hermano, entonces nos hacemos enemigos de la cruz de Cristo. Acá nosotros tenemos que ver que la enseñanza viene del capítulo 1, y desde el capítulo 1 Pablo expuso a Cristo,
¿no? Él les puso a Cristo como la vida de aquellos que estamos corriendo la carrera. Cristo es nuestra vida, dice el apóstol Pablo, ¿no? Y en el capítulo 2, él nos está poniendo así, nos está aclarando la carrera del vencedor, la carrera, cómo debemos de correr la carrera, ¿no? Eso en el capítulo 2. Pero ahora en este capítulo él nos mira y nos dice, regocijaos, dice, en el Señor. Entonces, nos tenemos que regocijar de que nosotros estamos corriendo la carrera legítimamente. Estamos corriendo la carrera correctamente. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando nos dice que tenemos que regocijarnos en el Señor. ¿Por qué estamos recorriendo la carrera legítimamente? Porque estamos corriendo la carrera con la esperanza de ganar el premio. No hacemos trampa. Por eso Pablo decía, despojado de todo el peso del pecado que os asedia y corramos con paciencia la carrera que nos fue propuesta o tenemos por delante. Eso correr legítimamente. Y entonces en eso no tenemos que regocijar. Pero si en nosotros, en vez de de habernos despojado de todo peso del pecado que nos asedia, nosotros no podemos correr la carrera con ese peso. Porque van a llegar uno antes que nosotros, y si nos llegamos nosotros primero, entonces vamos a perder el premio, porque el premio se lo lleva el que llega primero. Gloria al nombre del Señor. Por eso uno corre con esperanza, no de ganar el premio, ¿vio? Y eso es maravilloso. Entonces en el versículo 2 dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de la mutilación. Fíjese usted. Y esto tenemos que entenderlo nosotros para poder nosotros vivir la vida en el espíritu y no en la carne. Para seguir la guía de los hombres espirituales y no de aquellos que pretenden ser espirituales sin serlos. Entonces Pablo dice, para que nosotros no seamos engañados, no por a esos hombres que se muestran piadosos, que se muestran espirituales, pero que no son espirituales, dice, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros y guardaos de los que los mutilan. Entonces, cuando nosotros corremos la carrera, nos encontramos con tres diferentes oponentes que se oponen contra nosotros. Los religiosos, ¿no? Esos son los religiosos, los malos, podríamos decir que ellos son aquellos que se oponen a nuestra carrera. Y también tenemos que ver que estos tres, que esta Trinidad, ¿no? Va en contra de la Trinidad de Dios, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque son tres los que se oponen a nosotros, a que corramos la carrera. Correr la carrera es manifestar la vida espiritual. Con la vida del hombre nuevo tenemos que correrla. Entonces el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y en oposición a esto, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo están los perros, los malos obreros y los que mutilan el cuerpo, los que dividen el cuerpo de Cristo. Y nosotros no tenemos que guardar de esto. Pero ahora, cuando nosotros manifestamos la vida del nuevo hombre, entonces Él nos lleva a la victoria, a obtener el premio. Ahí somos los primeros en llegar, es decir, porque somos arrebatados en la primera fila para recibir nuestra corona o nuestra justa recompensa. Nuestra corona es Cristo como el amado. Alabado sea el Señor. Ahora, ¿quiénes son los perros? Porque nosotros sabemos que no son perros de 4 patas, sino que son perros de 2 patas. Y estos perros estuvieron contra Cristo y Cristo ahí, ya en el Antiguo Testamento, en el Salmo 22, en el versículo 20, Él ya oró por ellos, que Dios los librara de ellos.
capítulo 22, verso 20 dice: libra de la espada mi alma, del poder del perro mi única. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos del unicornio. Fíjese usted, ¿no? Salva de la boca del león, del poder del perro mi única. Sálvame. Y Jesús ya estaba orando en aquel tiempo para ser librado de los perros. Estos perros son los religiosos. No, en el tiempo de Jesús eran los fariseos, los seduceos. En este tiempo los religiosos son aquellas personas que quieren ser salvadas por medio de su propio esfuerzo carnal, por su propia obra. Ellos destrozan, ¿no? Como un perro destroza la presa, a todos aquellos que predican la fe, que predican que no necesitamos nosotros hacer ninguna obra para ser salvo, sino que ellos cuando nos identifican tratan de mordernos y de destrozarnos. Y el único que nos puede librar de ellos es Dios. Alabado sea el Señor, ¿no? Ellos son sujetos religiosos. Ellos no son nacidos de nuevo. No, los religiosos no son nacidos. Por eso hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Dijo el apóstol Pablo en Romanos, en el capítulo, creo que capítulo 2, ¿no? Entonces, los religiosos son personas que no han tenido un nuevo nacimiento. Y sabemos que los perros no son ovejas. Ellos no son ovejas. Y nunca fueron ovejas, ni nunca serán ovejas. Aunque traten de imitar a una oveja, ellos son perros. ¿Vio? Ahí en 2 de Pedro dice que estas personas, 2 de Pedro en el capítulo 2, versículo 22, dice el apóstol Pedro que como perro ellos vuelven al vómito. 2 de Pedro 2:22, y dice: pero les ha acontecido, voy a leer el 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido tornarse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro volvió a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, ¿no? A revolcar. Entonces estas personas no son salvas, son personas religiosas que aparentan, pero que tarde o temprano ellos vuelven al vómito. Ellos nunca fueron salvos, ellos vuelven a la inmundicia, vuelven al pecado. Y entonces nosotros vemos que nosotros tenemos dos naturalezas. Al principio, antes de despojarnos del hombre viejo, ¿no? Antes de despojarnos del cuerpo del pecado, ¿no? Si la naturaleza del perro viejo no es juzgada, ¿no? Si nosotros no juzgamos la naturaleza del perro viejo, ella puede morder, puede devorar y aún puede consumir a otros santos. No, por eso ahí en Gálatas, en el capítulo 5, verso 15 de Gálatas, podemos leer 5:15, dice así: y si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Entonces, para que eso no ocurra, nosotros tenemos que despojarnos de la naturaleza del hombre viejo. No solamente de la naturaleza pecadora del hombre viejo, sino de la naturaleza religiosa del hombre viejo. La naturaleza del hombre viejo religioso es una naturaleza que está desarrollada en el capítulo 2 del libro de Romanos, ¿no? Ustedes ahí en Romanos ustedes van a ver al hombre religioso, ¿no? Que ahí hay una descripción del hombre religioso que no es salvo. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ahí hablamos de los perros, ahora dice también de los malos obreros, ¿no? ¿Y quiénes son los malos obreros? Bueno, hay dos clases de malos obreros. Primero,
cada predicador inconverso, porque hay predicadores inconversos, ese predicador inconverso que no se convierte de la carne al espíritu, no se convierte de las obras del mundo al Señor, no se convierte, él es un mal obrero. Y segundo, un mal obrero es una persona que no juzga al hombre viejo, ¿no? En sí mismo, no lo juzga en sí mismo. Entonces llega a ser un mal obrero, ¿no? Un mal obrero es una persona que no juzga la carne, que no juzga las manifestaciones de la carne como algo que desagrada a Dios, que trata de justificarse por sus buenas obras, que trata de justificarse delante de Dios, de caerle bien a los hombres, de alcanzar, congraciarte con Dios por medio de su esfuerzo, por medio de su carne. Entonces ese es un mal obrero. El mal obrero, primero dijimos que es un inconverso, ¿no? Que predica la palabra, es un mal obrero. Y también es un mal obrero un creyente que predica la palabra pero que no juzga al hombre viejo o a la carne crucificada, muerta y sepultada. Él llega a ser un mal obrero. Entonces, ¿por qué? Porque él no predica la verdad total, no la predica él. Solamente predica la parte negativa de la palabra y no tiene vida práctica. Y eso puede pasar por orgullo, por ignorancia, por temor, ¿no? Y bueno, puede pasar por muchos motivos. Ese mal obrero puede estar procediendo de esa manera. Solamente aquellos obreros que permiten a Cristo gobernar sobre ellos, ¿no? Solamente aquellos que manifiestan la justicia de Cristo, ¿no? Como dice Efesios 2:10, ¿no? Que Dios preparó buenas obras para que anduviésemos en ella. Solamente aquellos que manifiestan la justicia de Dios por medio del Espíritu, por medio de la nueva vida, ellos son buenos obreros, ¿no? Son obreros excelentes, ellos son obreros confiables, son obreros de bendición, están para enaltecer y engrandecer el nombre del Señor. Nosotros nosotros como hemos visto y como vamos a seguir viendo, nosotros no tenemos que tener cuidado, tenemos que tener temor y temblor de que podamos manifestar algo de nuestra capacidad humana para Dios. Todo lo que se tiene que manifestar en nosotros tiene que venir de la vida espiritual que hemos recibido. Por eso Pablo decía, y estuve con vosotros con mucho temblor y temor, ¿no? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de que no por una virtud o un don que tengamos, lo administremos humanamente, sino que eso es la administración del Espíritu Santo en nosotros. Él usa ese don, Él usa esa capacidad que Dios nos ha dado para servirle y para engrandecerle a Él. En esa disposición que nosotros tenemos de que el nombre de Dios sea glorificado a través del don que hemos recibido, en esa disposición Dios es engrandecido y nosotros somos bendecidos por permitir eso. Gloria al nombre del Señor. Ahora, en cambio, los malos obreros, ellos buscan su propia ventaja, su propia gloria. Ellos nunca buscan totalmente el bien de la iglesia, ellos nunca buscan la gloria de Dios, nunca. Ellos buscan su misma gloria. ¿Se da cuenta? Entonces están los perros, que ya lo hemos hablado, y están también los malos obreros. Y ahora falta el último, la Trinidad, que va en contra de Dios, en contra de Dios, en contra de aquellos que somos espirituales, ¿no? Fíjese, los perros, los religiosos y los malos obreros, ¿no? Nosotros cuando vemos a un hermano que no quiere vivir conforme a la nueva creación, a un hermano que no juzga
la carne crucificada, el hombre viejo crucificado, muerto y sepultado, nosotros tenemos que llevarle a él a confrontar con su realidad. Hermano, usted está en contra de la cruz de Cristo. Usted se está haciendo enemigo de la cruz de Cristo, porque Cristo mató al hombre de pecado. Cristo crucificó la carne con sus pasiones y deseos, ¿no? Ahora usted tiene que manifestar la nueva vida en Cristo, y entonces lo que usted está manifestando no tiene que ver nada con el hombre espiritual. Y nosotros tenemos que confrontarlo con su realidad para que él pueda manifestar lo que él ha recibido. ¿Entiende, hermano? De esa manera se ayuda a un hermano. No se ayuda a un hermano consintiendo con su carnalidad. No se ayuda a un hermano participando con su carnalidad. No se ayuda hacia un hermano. A un hermano se lo ayuda confrontándolo, no con su realidad. Cuando ese hermano está manifestando una vida que no está de acuerdo con la vida del hombre nuevo, entonces le tenemos que ayudar a que él manifieste lo que él realmente es. Y eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Esa es la manera de ganar a Cristo. Esa es la manera de correr la carrera, hermano. ¿Entiende? No tenemos que consentir. Lógicamente que tampoco tenemos que condenarlo al hermano. Tenemos que ayudarlo. Gloria al nombre del Señor. Y la última parte, el último personaje en esta Trinidad que va en contra de la nueva creación, de la vida espiritual, del nuevo nacimiento del hombre espiritual, es la mutilación, los que mutilan. Y ahora, ¿quiénes son estos? La palabra griega katatomen, eso significa reducir. Reducir significa. Reducir externa, significa externa, carnal, circuncisión, un desmenuzar, ¿no? Eso significa. Y en ningún lado de la Escritura es usada esta palabra, en ningún lado es usada esta palabra, los descuartizador del cuerpo, en el Nuevo Testamento. Acá solamente dice eso. Entonces, ¿qué significa mutilación? ¿No? Reducir, mutilan, reducen. Externa, carnal, circuncisión. Es una circuncisión externa, carnal, ¿no? Y esto nosotros vemos que puede llegar a ser muy importante, que nosotros podamos entender, muy significativo. ¿Por qué? Porque esta circuncisión externa va en contra de la circuncisión interna que nosotros tenemos que llevar. Porque la circuncisión interna es una circuncisión escritural, por así decirlo, ¿no? Es escritural, es una separación, ¿no? Que nosotros tenemos que exponer, es la circuncisión que tenemos adentro. Porque en el versículo siguiente, la mutilación, ¿no?, que nos habla, son aquellos que intentan cortar la vida propia con sus propios esfuerzos, ¿no? ¿Quiénes son los mutiladores? Aquellos que tratan de producir la circuncisión externa, ¿no? Cortar, reducir exteriormente, ¿no? Eso es lo que mutilan el cuerpo. ¿No? Tratan ellos por su propio esfuerzo, no tratan de mutilar aquellas partes del cuerpo que de alguna manera son para tropiezo, son partes del cuerpo que les son tropiezo para alcanzar ellos a manifestar una vida religiosa. Entonces la mutilan, pero eso es exteriormente. Y porque eso habla pero esa es una mutilación que se hace por medio de un esfuerzo humano. Y de esa manera, cuando uno trata de mutilarse exteriormente por medio de algún esfuerzo humano, está rechazando la verdadera mutilación,
que es la mutilación que nosotros hemos recibido por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque ¿dónde fuimos nosotros mutilados de alguna manera? ¿Dónde fuimos cortados nosotros? Reducidos en la cruz. Nuestro viejo hombre fue cortado allí. Nuestro cuerpo del pecado fue cortado allí. ¿No? Pero muchos tratan de, que son los mutiladores del cuerpo, ellos tratan de que nosotros nos mutilemos, ¿no? Por medio de enseñanza, de doctrina, que nos mutilemos exteriormente, ¿no? Que vayamos sacando todo aquello que es exteriormente ese tropiezo, ¿no? Para que se pueda manifestar una vida religiosa. Se mutilan exteriormente, gloria al nombre del Señor, por medio de sus propios esfuerzos, rechazando la verdad. Y ellos son los guardadores de la ley, ¿no? Y ahí hace Pablo referencia a ellos, están haciendo referencia a aquellos guardadores de la ley que tratan de mutilarse a ellos mismos y no aceptando la mutilación que Dios hizo por medio del sacrificio de Cristo. Por eso decimos que la cruz es la línea divisoria entre el hombre natural y el hombre espiritual. Y nosotros ahí nos identificamos nosotros con el hombre espiritual. Y entonces podemos nosotros alcanzar a manifestar toda la vida espiritual que está desarrollado en los escritos del apóstol Pablo. No como un logro que nosotros hacemos, sino como una manifestación que se produce en nosotros de una manera natural. Al darle nosotros lugar a la vida, entonces ahí nosotros vamos a poder manifestar la circuncisión, la separación. No es que nosotros nos tenemos que circuncidar, nosotros ya hemos sido circuncidados en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses capítulo 2, versículo 11, hermanos amados, si usted lo quiere leer. Nosotros somos la circuncisión. Así dice Pablo, ¿no? Y ahí es la palabra que él usa, es piritome, que la palabra griega es un verbo, y ese verbo es piritomo, que quiere decir cortar alrededor, cercar alrededor, cortar. Entonces, ¿qué es la circuncisión? La circuncisión se refiere a la cortadura de la vieja creación a través de la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. ¿No? La circuncisión bajo la ley, bajo el pacto, no tenía la cruz a la vista. No, ellos miraban a la cruz, no querían cortar con todo el pecado que los asediaba, querían cortar, y ahí estaba la circuncisión en la carne, miraba la cruz, que es la verdadera circuncisión. Entonces nosotros, al ser circuncidado, ¿no? Abraham, ¿te acuerdas? Abraham, ¿no? Que él fue circuncidado, él reconoció que no tenía fuerza para ser útil. Él no había fuerza para ser útil. ¿Por qué? Útil y fructífero, porque él no podía producir, ¿no? Entonces, cuando nosotros aceptamos la circuncisión, entonces aceptamos que somos incapaces de dar frutos para Dios, ¿no? Que no podemos tener fuerza en nosotros mismos cuando aceptamos la circuncisión. Porque la circuncisión en la carne debilitaba al hombre, se lo circuncidaba y el hombre estaba debilitado por un tiempo. Entonces, la circuncisión habla de debilidad, por un lado, y de falta de fructividad por el otro. Y cuando nosotros decimos que estamos circuncidados en nuestro corazón, estamos diciendo que no tenemos fuerza y que no somos capaces y tampoco podemos dar fruto para Dios cuando nosotros estamos circuncidados en nuestro corazón. Esa es la circuncisión que nosotros llevamos. Es lo que Abraham declaraba a él. Porque él fue fructífero por medio de Dios. Porque Dios tenía que intervenir en Abraham. ¿Y cómo interviene Dios para que él pudiera ser fuerte
y fructífero. Él intervino de una manera natural, sobrenatural, perdone, de una manera sobrenatural. Y nosotros también podemos llegar a ser fuertes y fructíferos solamente identificándonos con la vida del Espíritu. Porque la vida del Espíritu es una vida poderosa. Como dice ahí en Romanos, en el capítulo 8, versículo 1. Romanos 8:1 dice que el Espíritu de vida, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, que hemos recibido un poder mayor que el que teníamos antes. Porque el poder del Espíritu de vida en Cristo Jesús ha vencido al poder del pecado y de la muerte. Es decir, la esterilidad que nosotros teníamos para con Dios, eso fue sanado por medio del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora nosotros podemos ser fructíferos. ¿Se da cuenta, hermano? Por eso la circuncisión, ¿no?, es el despojamiento, ¿no?, es el reconocimiento de que nosotros no somos fuertes y que no somos fructíferos. Entonces ahí interviene Dios. Cuando nosotros reconocemos eso, Dios interviene por medio de la vida de Cristo, por medio del Espíritu Santo, que es una vida sobrenatural, y nos hace fructíferos y nos hace capaces. Ahora, fíjese, hasta que Abraham y Sara, ellos pasaron la edad de reproducción, ¿no? Ellos ya no podían, por la edad que tenían, ya no podían producir al hijo de la promesa, ¿no? Ellos tenían que pasar la vida digamos, de capacidad, ¿no? Ya no había capacidad en ellos y tuvieron que pasar esa vida. Y hasta que no pasaron esa vida, hasta que no reconocieron su capacidad, el hijo que se le había prometido no nació. Y ese es un tipo de la nueva creación en nosotros, ¿no? Porque la nueva creación en nosotros es una vida sobrenatural, la nueva creación, el hombre espiritual. Nosotros no fuimos capaces de producir esa vida, sino que esa vida vino de Dios, ¿no? Así como Isaac. Isaac fue un milagro, un poder de Dios manifestado en la vida de Sara y de Abraham. Gloria al nombre del Señor. Entonces fíjese qué maravilloso, ¿no? Porque nosotros estamos circuncidados cuando realmente podemos entender el capítulo 2:11 del libro de Colosenses. Dice, en el cual también sois circuncidado de circuncisión no hecha a mano, con el despojamiento del cuerpo de los pecados en la carne, en la circuncisión de Cristo. Y usted puede seguir leyendo más abajo, alabado sea el Señor. ¿Entiende, hermano? Eso es la circuncisión. Entonces dice, en Cristo nosotros fuimos circuncidados, ¿no? Fuimos es tiempo pasado. Y circuncidado significa cortado. ¿Quién? Nuestro viejo hombre. El hombre estéril que no podía llevar fruto para Dios, ese hombre fue cortado. Con una circuncisión, con un cortamiento no hecho a mano, al quitar del cuerpo del pecado, de los pecados de la carne, en la circuncisión, en el cortamiento de Cristo. Quiere decir que nosotros, cuando entendemos que la muerte de Cristo, estamos entendiendo que el cuerpo de los pecados que nosotros teníamos antes, el cual nos hacía débiles y nos hacía estériles para Dios, ese cuerpo ya fue cortado de nosotros. Ya no tenemos relación con ese cuerpo. Ahora tenemos relación con Dios por medio de la vida del Espíritu. Y el Espíritu no es estéril, el Espíritu da fruto. Porque el fruto del Espíritu, dice Gálatas capítulo 5, y ahí 2 puntos. Sabemos que el fruto del Espíritu es Cristo, la nueva creación en nosotros. ¿Entiende? Entonces, nosotros tenemos que identificarnos, hermanos, tenemos que conocer la vida divisoria
o lo que divide del hombre natural al hombre espiritual. ¿Dónde se dividen? En la cruz. Ahí se dividen. Uno queda crucificado y el otro sigue su camino. ¿No? El otro sigue su camino, pasa por la puerta de la salvación, ¿no? Pero muchos hermanos, ¿no? Muchos hermanos son enemigos de la cruz de Cristo, porque ellos en su posición, por haber creído, ellos son salvos, pero en su vida práctica ellos son enemigos de la cruz de Cristo porque todavía viven como hombres naturales. Y eso no le trae gloria al Señor, eso no le trae gloria al Evangelio de la Gracia. Eso hace que el nombre de Dios sea vituperado, sea ridiculizado, sea burlado. Y nosotros sabemos que la palabra de Dios dice: yo me santificaré en aquellos que se acercan a mí. ¿Y quién se va a acercar a Dios si no es solamente el hombre espiritual? El hombre natural o el viejo hombre no se puede acercar a Dios. Necesita la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Necesita la sangre derramada. Necesita la muerte sustitutiva de Cristo para poder acercarse a Dios. Entonces, nosotros tenemos que entender que la línea de división entre el hombre natural y el hombre espiritual es la cruz. En la vida de división del hombre pecador, el hombre natural y el hombre espiritual es la cruz. El único que cruza es el hombre espiritual. ¿Entiende? Y nunca se olvide de los tres enemigos, de esta Trinidad, ¿no? Como dice ahí en el capítulo, los mutiladores del cuerpo, los malos obreros y los perros. Nunca se olvide que ellos son enemigos de nosotros. Los religiosos, los malos obreros, los que nos juzgan la carne, los que nos juzgan el cuerpo de carne o el cuerpo de pecado crucificado, esos son malos obreros, porque no predican la verdad, predican de boca nada más, pero los hechos niegan al Señor, ¿no? Y los mutiladores del cuerpo son aquellos que tratan de que nosotros nos descuarticemos, por así decirlo, ¿no? Que nosotros nos flagelemos, por así decirlo, para poder alcanzar aquello que Dios dice que solamente lo podemos alcanzar por la fe. Entonces nosotros ya hemos sido cortados, ya hemos sido circuncidados, ya hemos sido separados nosotros por medio de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por medio de el sacrificio de Cristo hemos sido separados del cuerpo de carne, del cuerpo del pecado, y ahora estamos en Cristo, estamos en el Espíritu. ¿Qué me cuenta usted de eso, hermano? ¿No es maravilloso entender todo esto? Entonces, ahora estamos frente a la cruz, usted está frente a la cruz. La cruz es la línea divisoria. ¿Para qué lado va a tomar usted? ¿No? ¿Usted va a crucificar todo lo que usted era en Adán en la cruz del Calvario? ¿O de ahí de la cruz se vuelve atrás para vivir en la carne? ¿O crucifica por la fe, usted crucifica el cuerpo del pecado, o crucifica el hombre natural en la cruz del Calvario, diciendo que usted ya no vive conforme a la carne, y cruza y sigue su carrera hasta su destino final, que es ser arrebatado en la primera fila como la esposa de Cristo? Esto es muy importante, hermano, que nosotros podamos entender, que esto podamos declarar. Nosotros somos la circuncisión, dice, ¿no? ¿Y quién lo dice? Pablo. Nosotros somos la circuncisión, porque nosotros hemos cortado con el hombre viejo. No, por más bueno, por más santo que pareciera ser el hombre viejo, nosotros hemos cortado con esa parte religiosa que estaba en nosotros. ¿Entiende? Alabado sea el Señor. Entonces Pablo dice en Filipenses capítulo 4, estamos leyendo, hermanos,
Dice, así que hermanos míos, amados y deseado y gozo y corona mía, estad firme en el Señor, amados. ¿Vio? Estar firme. Tenemos que estar firme en el Señor. No dejarnos mover. Inamovibles. Nosotros ahora, todas las cosas que impedían que nosotros pudiéramos manifestar la vida de Dios en nosotros, todo eso fue crucificado, muerto y sepultado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros lo declaramos por la fe. Decimos así. Vamos a seguir con esta meditación de esta palabra, porque es ahí donde el Señor me llevó. Ahí vamos a encontrar, en esta meditación de este capítulo, vamos a encontrar las dos vidas, la vida natural y la vida espiritual, en el apóstol Pablo. ¿Y qué decisión tomó él? ¿Qué hizo él? ¿No? ¿Por qué es que él determinó para sí mismo? ¿Cuáles son los beneficios para la vida del nuevo hombre, de la vida espiritual? ¿Qué beneficio alcanzó Pablo al decidir por el Espíritu y a no darles lugar a la carne? El Señor bendiga su vida, hermano, hermana. Espero que esta predicación medítela, escúchela nuevamente, si es necesario, escúchela 2 o 3 veces, comparta con todos sus amigos que tienen en WhatsApp, también en Facebook, y también vamos a subirlo en la página La Última Trompeta, ¿no? Pastor Ramón Encina, también lo vamos a subir ahí para que ustedes lo puedan escuchar tantas veces como ustedes quieran hacerlo. Yo les aconsejo que escuchen estas últimas predicaciones para que ustedes puedan seguir la línea de enseñanza que nosotros estamos llevando. Les deseo lo mejor para su vida. Y sepa, hermano, que yo no me promociono a mí mismo, sino que trato con pasión, trato con desesperación, ¿no? De poder hacer que ustedes entiendan, ¿no? Lo que es vivir una vida en el Espíritu y no que la carne nos engañe por medio de la parte buena que hay en ella, de que nosotros vivimos una vida espiritual cuando en realidad estamos viviendo una vida natural. Tenemos que saber discernir entre lo natural y lo espiritual. Padre Santo, te damos las gracias por esta hora de programa. Te pido que tú bendigas, Señor, en el nombre de Jesús, a todos nuestros hermanos y hermanas que están escuchando, Señor, o que van a escuchar. Ayúdales y bendíceles grandemente. Hermano, mañana vamos a estar en la radio de 10 a 12 del mediodía. La primera hora estoy yo, de 10 a 11, y después está nuestro hermano Nicolás, de 11 a 12. Los esperamos, hermano. El Señor le bendiga. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Amén.